vamos a concluir el ciclo de la cátedra itinerante de ética, tratando de pensar sobre este problema de la responsabilidad legal de los contadores públicos. Un fantasma que pues acompañaba a la profesión por muchos años, pero que aún sigue sin haberse dominado. Todavía hay mucha mitología sobre esa materia. En las lecturas obligatorias, pues había dos con enfoques un poco distintos. La primera explica el tema de la responsabilidad desde la perspectiva de los administradores de las empresas, que son los socios de los contadores a la hora de la preparación de la información, y que también pues son las otras partes que se sientan en la mesa a reflexionar sobre los resultados preliminares de los informes de aseguramiento. Y luego pues hay otro trabajo que pues básicamente es una presentación en PowerPoint que enfatiza los conceptos básicos de la responsabilidad para los profesionales de la contabilidad, un trabajo que preparé para la edición anterior de la cátedra. Lo más reciente que he trabajado, lo acabo de presentar la semana pasada en un congreso sobre criminalidad económica en Medellín, en el cual, mientras que todo el mundo, pues cuando habla de criminalidad, habla de conductas prohibidas y reacciones ante las conductas prohibidas, pues yo opté por hablar de las conductas positivas y de lo que realmente esperamos de las personas, y por eso me dediqué a hablar de la ética y la responsabilidad social de las profesiones, a sabiendas de que el auditorio todo era contadores o en su gran mayoría, pero para mostrar que muchas de estas instituciones pues son comunes a todo tipo de personas, y no, como algunos piensan con sus mitos, que es que a los contadores públicos les pusieron pues unos sistemas que a otros no les pusieron. Pues la idea es que ustedes se han leído eso. Entonces pues vamos a ir derecho al taller. Yo les informé, espero que hayan recibido la notificación a través de la herramienta al que nos vamos a dedicar hoy, para no ponernos a seguir teorizando, sino para que ustedes pues hagan una demostración de lo que han aprendido, de su criterio, y podamos así, digamos, recalcar una gran cantidad de cosas que se han venido planteando a lo largo de la cátedra. Entonces, la estrategia es que, como ven, todo está en la plataforma, ¿no? Como ven, pues de aquí a las 8 de la noche vamos a trabajar por grupos, buscando casos en unas direcciones que ya están escogidas. Vamos a hacer grupos de solo 6 personas. Cada grupo tiene que escoger su caso y analizarlo y prepararse para exponerlo. Eso significa que cada grupo se organizará, pondrá al que mejor hable de vocero, pondrá al que mejor tome nota de relator, pondrá, bueno, en fin, yo que sé que otras ediciones tomarán. Y como es probable que, cuando hay muchos menos de los que esperábamos, pero es probable que no alcancemos a verlos todos, porque se suelen entusiasmar al analizar los casos, pues lo vamos a hacer por rifa. Si logramos todos, pues todos, y si no,
hasta donde la rifa haya caído, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... Ahora sí que me digan dónde está el archivo. Es una hojita chiquitica de Word que tiene las direcciones electrónicas de unos sitios en los cuales se pueden consultar casos reales ya generalmente resueltos, en los que se ha evaluado la conducta de contadores en muy diversos sitios. Pues uno puede poner muchos, pero pues como no se trata de abundar en eso, y esas direcciones pues son Francia, Italia, el Reino Unido, que son pues en el área de Europa, pero pues son dos perfiles diferentes, porque un perfil pues piensa estas instituciones de la contaduría y del aseguramiento de una manera un poco diferente a cómo se piensa pues en toda la comunidad de naciones que tiene a la cabeza el Reino Unido. Por el otro lado, pues están dos lugares en los Estados Unidos, en donde las autoridades son muy activas y donde pues cada rato se notifican castigos, sanciones y cosas de ese tipo. Y está también una dirección de los contadores de Hong Kong. Ellos pues son de estirpe anglosajona porque pues fueron en su momento colonizados por la corona británica, pero pues siguen siendo asiáticos y siguen siendo chinos, miembros de la República China. Y pues hay un problema político gigante. No les gusta ser de China, pero pues nunca se han podido separar de China, y China es tan grandota que pues con un solo dedo puede prácticamente aplastar a Hong Kong. Entonces, de esos lugares, pues vamos a intentar que ustedes escojan libremente un caso y lo debatan en el grupo y posteriormente, como digo, nos presenten su análisis. Un análisis es mucho más que la presentación de los hechos. Se van organizando en grupos de a 6 personas y van a nombrar un vocero, no tiene por qué hacer otras tareas, un vocero de cada grupo. Entonces, por favor, 10 minuticos para organizar los grupos. Partir de la página en la que públicamente la autoridad del mercado de valores de los Estados Unidos comunica los procesos adelantados respecto de los contadores, que son los preparadores, ¿no?, y los auditores que han sido pues llamados a presentar explicaciones por esa autoridad, y acá presentan las providencias finales. Entonces cada grupo puede ahí buscar lo que quiera, puede buscar un nombre que le parezca conocido o puede hacer un caricelazo como quiera y va a escoger un caso. El caso está en inglés. Entonces ustedes, como todos son genios y ya leen otros idiomas y además todos cargan traductores, pues van a traducir lo que les haga falta. Les aconsejo por facilidad pues que usen herramientas homogéneas, o sea que si le gusta el traductor de Google, use el buscador de Google, ¿sí? No mezcle software para que no tenga mayores dificultades.
Entonces, a partir de este momento, 7:19, se tomaron 4 minutos más, pues hasta las 8 de la noche, pues el espacio es para que ustedes escojan el caso y lo analicen. Vuelvo a decir que analizar no es resumir los hechos, lo analicen y estén listos para que en la rifa posterior pues pasen aquí adelante y hagan la presentación de su análisis. Las preguntas, usted presenta su caso y la pregunta fundamental es: ¿qué hubiera podido hacer en Colombia un contador o un auditor para no incurrir en esas conductas negativas que originaron pues estos procesos en los Estados Unidos? Si es que había algo que hacer, porque si ustedes concluyen que no había algo que hacer, pues entonces deben manifestarlo así y explicar por qué no había algo que hacer. Esto se presenta por años. Por favor, coja un caso del 2019, o sea, reciente, y se presenta por trimestres. Estamos apenas con la información del tercer trimestre, porque pues el cuarto viene en camino. Esos archivos normalmente son archivos PDF, ¿sí? Si su máquina le pide un lector, también les aconsejo que usen un lector de PDF pero oficial. O sea, en realidad PDF es una herramienta que tiene un dueño, que es Adobe, y sus programas pues son las herramientas adecuadas, las mejores herramientas para leer e incluso a veces hasta para traducir. No creo que ustedes tengan traducción ahí de sus versiones en español, pero bueno. Mientras que ustedes hacen eso, pues estaré pendiente de los grupos y de repente los interrumpa haciendo observaciones a partir de lo que vaya observando en los grupos. Entonces ya pueden empezar. Muchas gracias por su esfuerzo. El grupo número 13. A ver, el vocero del grupo número 13. Por favor, pase aquí al frente y expónganos el caso. El grupo 13 nos va a hablar del AAER. Espero que ya estuvieron qué significa 4097. A, contabilidad, la otra A, auditoría, la E, ya dije que era coacción, y la R, versión, ¿verdad? ¿No? Versión. Bueno, entonces, ¿cómo es el caso número 4097? 95, septiembre 30. Bueno, todo este documento nos habla básicamente de una empresa, una firma de auditoría que se llama Shulman Law, que creo que estaba... Espera, porque es que allá tienes unas compañeras que parece que ya se lo saben, y entonces pues... Bueno, entonces la firma se llama Shulman Law y estaba auditando, pues no sé cómo se dirá la empresa, si Q4 o Q4 o algo. Básicamente estaba diciendo que Shulman Law auditó lo peor es que toca acá. Creo que sí me escuchan todos, no sé. Como quieras. Como quieras. Entonces, Shulman Law auditó 3 años consecutivos a la empresa Q4 sin ninguna salvaguarda en dictaminando los estados financieros. Al final, lo que nos trata, bueno, les voy a resumir así, es que la empresa sobreestimó sus ingresos emitiendo facturas que no eran reales y también de los pasivos. Bueno, sí, hizo
y bueno, obviamente pues tuvo mayor rentabilidad. Al final, la conclusión es que Shearman Love, la empresa de auditoría, bueno, la firma de auditoría, se dictaminó que no tenía la suficiente capacidad para realizar este tipo de auditorías, porque no tenía, digamos, la competencia. Bueno, aquí más abajito, esperen, aquí en este lado, nos dice que la firma no tenía, lo que les está diciendo, no tenía como la suficiente claridad, no tuvo la planeación para hacer la auditoría, no supo llevar a cabo los procedimientos adecuados para obtener una seguridad razonable de los estados financieros. Y ya básicamente fue eso, por lo que la empresa tuvo que al final volver a emitir como una renta mostrando su estado de situación financiera real. Entonces no sé qué más tengo que decir. Bueno, digamos que esos son los hechos. ¿Y el análisis? El análisis es que primero tenemos que estar seguros y estar preparados y actualizarnos según el código de IPAC. Dice que tenemos que tener una competencia. Dice que tenemos que tener competencia y diligencia profesional, es decir, mantener el conocimiento y la actitud profesional a nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad para la que se trabaja recibe servicios profesionales competentes basados en los últimos avances de la práctica de la legislación y de las técnicas y actuar con diligencia y de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicadas. Entonces, básicamente, eso fue nuestro análisis, que Shearman Love, la empresa de la firma, bueno, la firma de auditoría, no tenía la capacidad para hacer eso. ¿Y ya? Pero generalizaste muchísimo las metidas de pata. Muy solidarios. A ver, señores, por ahí dice que una firma de CPA. ¿Quién me explica qué es eso? ¿Quiénes son esos? CPA, ¿qué es un CPA? Abreviemos. En Estados Unidos, si usted quiere ser un contador público certificado, para usar los nombres de ellos, usted primero tiene que haber terminado sus estudios de contaduría. Y segundo, tiene que haber acumulado, depende del estado, pero en promedio, unos 3 años de ejercicio profesional. Y tercero, tiene que aprobar un examen que se prepara por una entidad especialmente creada para eso, cuyas siglas son NASBA, pronunciado en español, que es la única manera como usted puede, aprobando ese examen, ir a cualquiera de los estados a pedir que lo inscriban como CPA. No es como en Colombia, que todo el que sale de la universidad puede prestar servicios de auditoría. Así no es. El que sale después de su educación de lo que nosotros llamamos pregrado, no está certificado para actuar como auditor, llamemos público. Segundo, la SEC, que se parecía a la Comisión Nacional de Valores, a la Superintendencia de Valores, hoy no se parece a nadie, pues porque nosotros fusionamos la Superintendencia de Valores con la financiera. Entonces, toda el área de valores es apenas una delegatura de la Superintendencia Financiera. La SEC, ¿qué hace? Cuidar el mercado. ¿El mercado qué? El mercado de capitales. El mercado de capitales tiene 2 componentes. Es el mercado de los créditos y el mercado de los títulos. Acá dirían las acciones. Ella no tiene como función vigilar los contadores. La función de vigilar los CPAs y sus firmas corresponde al PSAOB o PCOB en los Estados Unidos. Cuando usted lo sanciona por acá,
lo sancionan por haber hecho daño al mercado, más grave que simplemente haber violado una regla propia de una profesión, porque ya le están hablando de que su conducta trascendió hacia unos terceros que resultaron pues víctimas de su actividad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para uno poder auditar una firma que esté en bolsa en los Estados Unidos, tiene que ser admitido como un auditor de entidades que ellos llaman públicas, entidades que están en el mercado de valores. En este momento pues hay unas 400 firmas, como unas 10 colombianas, que están admitidas al mercado público de valores de los Estados Unidos. O sea, no es cualquiera que dice yo me gané al cliente ayer en una comida y entonces ya pues me posesioné. No. Primero tiene que haber obtenido el chulito de la autoridad de que pues aparenta ser adecuado para hacer ese tipo de auditoría. ¿Sí? Cuando usted audita una firma que está en el mercado, se encuentra con el problema de que es obligatorio producir información trimestral. Eso pasa también aquí en Colombia para los emisores que tenemos en el mercado de valores, que son muy poquitos. Igual cada trimestre tienen que pronunciarse. Entonces no es que yo me voy de vacaciones todo el año y vuelvo en noviembre a correr para entonces apurarle y salir en febrero con una auditoría terminada, como si el trabajo fuera ir a revisar lo último. Todos los trimestres tienen que presentar esa información. En Estados Unidos la información se tiene que presentar en unos formatos, en unas formas. Hay miles de formas y las que se suelen usar para estos propósitos son unas formas que pertenecen al grupo K. Por eso la discusión sobre el comportamiento del auditor tiene que ver sobre lo que dijo o no dijo en los formularios K, que es donde se remite la información. En Estados Unidos en este momento es voluntario y está creciendo a buen ritmo que la transmisión de información a la SEC se haga en XBRL. O sea que ya muchas compañías, ahí en la misma página de la SEC, yo puedo capturar su información en ese lenguaje. El tema no se puede abreviar, pues siempre que se sanciona un contador, pues porque no hizo las cosas como quisiéramos que las hubiera hecho. Pero hay que entrar a analizar dónde fue que efectivamente se equivoca. Y entonces acá ustedes ven que nada menos que identifican 9 áreas donde el trabajo está mal hecho. El 1 dice que no hicieron bien el trabajo de identificación y apropiada auditoría de las transacciones con partes relacionadas. Pues eso también existe en Colombia, eso también está en los estándares internacionales. En Estados Unidos no se aplican estándares internacionales, se aplican los estándares de los Estados Unidos. En este caso, son los estándares emitidos por el PCAOB aprobados por la SEC. Allá la cosa tiene pues doble instancia. ¿Sí? Entonces, lo primero, partes relacionadas. En mi experiencia profesional, lo que yo me encuentro es que los benditos contadores son benditos, no crean que estoy contra pues no saben que es una parte relacionada. Y ahí empieza el problema. Porque cuando uno tiene una lista corta de partes relacionadas,
entonces pues la amarra porque es que las listas de partes relacionadas no son prácticamente cortas. Lo segundo, pues es más preocupante. Le dicen que falló, acá empieza diciendo que falló, ¿no? Que falló nada menos que no tener suficiente auditoría de evidencia apropiada. ¿Sí? Acá los genios traductores nos han enseñado que la evidencia debe ser suficiente y apropiada. Ese no es el orden. La evidencia debe ser apropiada en primer lugar y luego la evidencia apropiada debe ser suficiente. Si usted tiene un montón de evidencia pero eso no sirve para nada, pues hasta ahí perdió el tiempo. Tercero, no supieron conducir o ejecutar procedimientos apropiados para obtener una razonable seguridad de que los estados financieros estaban libres de declaraciones cerradas materiales causadas por fraude. O sea que ahí la falla concreta es la norma que pide a los auditores vigilar el fraude. Hay contadores, incluso aquí en Colombia, que le dicen a uno con una frescura que los auditores no tienen por qué encontrar todo. Así que frescos. El año pasado y este año se ventiló en los Estados Unidos un caso muy grande contra Price. Empezó allá abajo en un juez y terminó allá arriba en la Corte, digamos, Suprema de los Estados Unidos. En las tres instancias, los abogados de Price y los funcionarios de Price declararon que no era responsabilidad de un auditor encontrar el fraude. Y la Corte, confirmando las providencias anteriores, le dijo que tenga, pero que clara que la responsabilidad de los auditores sea encontrar el fraude. Y es que eso lo lee uno en la norma. En la norma dice que el objetivo de la norma de fraude es que el auditor debe planear su trabajo para encontrar los posibles fraudes materiales en que se haya incurrido. Pues si usted falló ahí, pues grave. ¿Por qué fallan los contadores en descubrir el fraude? Porque los contadores revisan mucho las sumas, las restas, los saldos, los cruces, o sea, revisan las tres últimas aserciones. Es clasificación, es un poco medición, revelación. Y no revisan las primeras, que son integridad, todo, que son existencia o ocurrencia, depende de si yo hablo del balance, se dice existencia, si yo hablo del estado de resultados, entonces se dice es ocurrencia, ¿sí? Y pues está el tema de la correcta acumulación. Entonces, si usted no revisa eso, ¿de qué sirve que las sumas estén comprobadas? Si es que los registros no son completos, eso no funciona, no está bien. En la conducta 4 le dice que no supieron hacer procedimientos apropiados que fueran subsiguientes, que se hicieran inmediatamente después del descubrimiento de hechos existentes a la fecha del reporte anterior de auditoría. Las auditorías todas están conectadas. Cuando uno llega a un cliente, salvo que el cliente sea totalmente nuevo o que nunca haya tenido que tener revisor fiscal, lo normal es que uno se encuentra con que había un auditor y había un dictamen. Hay muchos contadores que dicen, listo, ya, arranquemos. Ya hay un señor que dice que todo está bien. Pero las normas de auditoría no dicen eso. Las normas de auditoría dicen que el auditor debe verificar
los saldos iniciales, entendiendo por tales lo que para él son los primeros. O sea, el saldo a 1 de enero del año para el que lo nombraron. Si uno no hace esas pruebas, que se suelen llamar pruebas de corte, entonces puede ser objeto de unas trampas que se conocen en la literatura como el jineteo. Y es que usted hace unas operaciones para mostrar una imagen, y apenas muestra la imagen, devuelve las operaciones, y entonces el problema no se dio, pero porque usted lo ocultó, pues temporalmente. Y entonces, que yo tengo una cantidad de obligaciones por pagar que no he atendido. Entonces me invento una operación donde le transfiero toda la cartera a una fiduciaria. Y saco toda la cartera sin ninguna evaluación de crédito. Me ahorro la evaluación de crédito. Pero resulta que si la cartera que se fue a la fiducia no se recauda, pues va a tener que pagar. Pues la entidad que transfirió la cartera, que ningún banco le va a decir, venga, préstame todo eso que usted tiene ahí, y abajo cerrado, pues yo se lo recibo. Bueno, después está que tampoco supieron hacer los procedimientos que deben practicarse cuando se hace una revisión de información financiera intermedia. En Colombia, durante unos años, peleamos con la superintendencia financiera a más no poder, porque esa superintendencia primero y después por osmosis otra, sentaron la posición de que al manifestarse sobre una información intermedia se tenía que brindar la misma seguridad que al terminar el periodo, o sea, al terminar el trabajo de auditoría. Eso no es así en prácticamente ningún país en el mundo, donde, en este caso Estados Unidos, iguales en las normas internacionales, la información interina no es objeto de auditoría, es objeto de una forma de trabajo que se llama revisión. Como nosotros no teníamos regulación de revisión, hasta que se incorporaron en el 2015 las normas internacionales, pues prácticamente ninguna universidad enseñaba eso. Entonces, pues tampoco era que los contadores estuvieran preparados para ese problema. La información interina que es sometida a revisión es muy peligrosa, porque la revisión es de corto alcance, supone una fuerte confianza en el control interno, y donde eso no sea cierto, pues va a haber problemas. Después, el punto 6 dice que no planearon apropiadamente y no evaluaron la respuesta a los riesgos de declaraciones incorrectas materiales. Cuando yo estoy en el mundo de la auditoría financiera, yo me enfrento a declaraciones incorrectas. Cuando yo estoy en el mundo del control interno, en el lenguaje de los Estados Unidos, yo me enfrento a deficiencias. Cuando yo estoy en el mundo del cumplimiento de normas, yo estoy enfrente de un incumplimiento, o si usted prefiere, un desobedecimiento. El problema de no saber de riesgos, pues es que se puede incurrir en muchos problemas de juicio, porque para eso hay que saber identificar los riesgos, encontrar si los controles son buenos, malos o pésimos, mirar qué cosas puede ser un auditor para obtener la evidencia que pueda hacer falta. En el punto 7 le dicen que no se condujeron apropiadamente las revisiones de calidad del encargo del contrato.
De acuerdo con la norma de calidad que está a punto de ser modificada, obviamente en Colombia eso nos va a llegar con 2 años o 3 de atraso, todos los trabajos tienen que estar sometidos a revisión de calidad. Y eso supone que hay una supervisión de la calidad, pues que se ejecuta de acuerdo con las políticas de la organización. Hay muchas organizaciones aquí en Colombia que no tienen controles de calidad y otras donde el control sería confiado a un socio o un gerente y ellos lo que hacen es ponerle chulos a todo, pero en realidad no profundizan. Entonces no hay control de calidad. En el punto 8 le dicen que la firma no ejerció el debido cuidado ni practicó el escepticismo profesional. 2 palabras súper claras. En realidad, dentro del debido cuidado está el escepticismo. La teoría es que en cada profesión hay una forma correcta de actuar y hay unas formas incorrectas de actuar. Evidentemente, de cuando en vez, alguien propone un comportamiento distinto y logra demostrar que ese comportamiento distinto es válido, es adecuado. Pero mientras que no lo demuestre, usted tiene que andar conforme a los estándares. Esos no son los contadores, ¿no? Si usted va acá al hospital, hay protocolos, como llaman ellos, no estándares, sino protocolos para lo que quiera. Para poner una inyección, hay protocolos. Y además le hacen firmar a usted para ponerle una inyección, le hacen firmar pues una declaración de que si usted se muere, no es culpa de que lo chuzó, ¿no? Entonces, pues bueno. Y por último, 9, que no supieron mantener un adecuado sistema de control de la calidad, incluyendo las políticas y procedimientos acerca de la aceptación y continuidad de los clientes, así como tampoco supieron ejercer una supervisión, revisión o aprobación correlativa. Allá en Estados Unidos y próximamente en el mundo, porque va por la misma línea, todos los años el auditor debe preguntarse si le conviene, si es correcto mantener un cliente. Usted puede haber tenido clientes 10 años, pero si pasan ciertas cosas en el cliente, de repente usted tiene que decir, yo no puedo seguir. O si la empresa quita controles, despide funcionarios, le dio por recortar todo para no gastar tanta plata, pues de repente usted puede encontrar que las condiciones no son adecuadas para hacer el trabajo. Entonces, la política de aceptación y continuidad de clientes es administrada por alguna persona en las firmas. En las firmas muy grandes hay una persona que hace esto para toda la firma y además con responsabilidad mundial, porque ustedes saben que el código de ética internacional plantea que todo el tema ético debe visualizarse a nivel de red. Es decir, si en Estados Unidos yo tengo un cliente y por allá en Sudáfrica una firma de mi red viola la independencia, por ejemplo, se mete de consultora allá en Sudáfrica y yo aquí pretendo ser auditor, entonces esa situación es incompatible porque las dos entidades pertenecen a una misma red. ¿Sí? Eso pues aquí en Colombia está por empieza a producir algún efecto que hasta ahora no conozco ninguno, pero fuera de Colombia, pues eso, este año, por ejemplo, sancionaron a varias firmas por violación del principio de independencia a nivel mundial. Entonces, como ustedes ven,
No es así como que, este contador no cumplió las normas del ejercicio de la profesión. Pues claro que no las cumplió, pero un proceso no se hace así. Un proceso no se basa en generalidades. Un proceso se basa en afirmaciones concretas, cada una de las cuales tiene que ser probada. O sea, la SED, en este caso, tuvo que aportar pruebas, evidencia, pues dirían ustedes, pruebas para las 9 acusaciones que le formuló a esa firma y a sus empleados. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, análisis. Entonces, ¿qué? ¿Cómo debería ser una firma colombiana para no caer en esa barbaridad? A ver, el grupo 3, ¿cómo es que es la cosa? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué puede caer una firma en esas cosas? Con CPAs formados especialmente, con inscripción ante la bolsa. Opiniones. ¿Qué podemos hacer aquí en Colombia? A ver, hay dos posiciones, ¿no? Una posición, decían mis profesores de Derecho Romano, es que el que calla se esconde. Y otra posición es que el que calla no sabe. No sé cuál quieren que les apliquemos. Grupo 9. ¿Cuál es el grupo 9? A ver, el vocero del grupo 9. Vamos, el grupo 9. Lo primero que había era que escoger al vocero. Ahora no le hagan mala cara, porque lo asusta. A ver, el grupo 9. El grupo 9 no sabe, no responde. Ahora me dan la lista del grupo 9. De todos los grupos, ¿no? Pero yo no me acordaba del grupo 9. Porque pues nadie se siente en capacidades como pues sería hacer. El grupo 4. Buenas noches. Nuestro caso es el 4086 de Nissan Corporation. El caso es el siguiente. Bueno, en el 2001, la junta directiva de Nissan le otorga al señor Carlos Bosch poderes especiales para que él pueda elegir a quien nombra como su director, a quien nombra como su asistente, y a la vez la junta directiva le otorga un poder especial, que es otorgarle a los trabajadores la compensación, o sea, el salario, y aparte de eso, él mismo puede asignarse el salario. Entonces, inicialmente vemos que ese señor tiene el control de Nissan en Norteamérica, en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Bueno, ese señor, teniendo este poder, empezó a ocultar ingresos, empezó a ocultar información, empezó a falsificar obviamente los estados financieros, el estado de resultados, y por ende, al ocultar ingresos, lo que hacía era pues evadir impuestos también.
a raíz de esto, pues él falsificó documentos públicos y, como ya les decía, abusó del poder que le dio la Junta Directiva de MISA. Él tenía dos asistentes, que era Kelly y el empleado número 1, pues que aquí no refleja el nombre, pero es conocido como el empleado número 1. A raíz de esto, pues de evasión de impuestos, es que se dan cuenta que él está ocultando información, está desviando esos recursos. En Estados Unidos se dan cuenta que él está evadiendo impuestos y pues llegan allá a la auditoría y es investigado y por último es encarcelado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que no se aplicó la amenaza del interés propio, o sea, al darle poderes a ese señor, poder de nombrar a quien él quisiera y poder de colocarle sueldo a los trabajadores, y hasta él mismo, pues él empezó a desviar recursos para beneficios propios, empezó a ocultar información financiera. Entonces el análisis que nosotros hacemos con nuestro grupo era pues que si hubiese existido un control interno, si hubiese existido revisoría fiscal adecuada, si el contador de esa empresa lo hubiese denunciado en Colombia ante las supersociedades, ante la superfinanciera, de pronto se hubiese dado cuenta a tiempo de que él estaba incurriendo en todos estos fraudes. Porque él empezó desde el 2001 y se dieron cuenta hasta el 2017, o sea, transcurrieron prácticamente 17 años haciendo lo mismo, o sea, desviando recursos de la empresa y aparte de eso, pues evadiendo impuestos y haciendo todo tipo de fraudes. Volviendo al tema del análisis, pues entonces hubiésemos acudido a las superfinancieras y a las supersociedades, pues que es la que recopila en Colombia los estados financieros de todas las empresas. Y aparte de eso, hubiésemos hecho una denuncia a la fiscalía, porque pues es un delito fiscal lo que está dentro de este señor. Y pues aparte de robar la empresa, estaba robando también al fisco, o sea, el fisco de Estados Unidos. Ese es el resumen de nuestro caso. Pues es más amplio, hay más cositas que quisiéramos compartirles, que de pronto se nos escapan. Y bueno, y lo más importante, la ética profesional. Pues aquí faltó ética, pues al soltar las riendas de Nissan de Norteamérica, pues ese señor me dio la oportunidad de pues, lucrarse, y pues no hubo responsabilidad. Teniendo en cuenta nuestro código ético, no hubo responsabilidad, no hubo objetividad, integridad. Entonces, en este caso, porque nosotros debemos aceptar nuestro código de ética y el código de ética del IFAC. Ese es nuestro caso. Y el análisis. Y el análisis. Bueno, ampliando más el análisis, como les decía, en la IFAC hay unas amenazas, ¿no? Yo les hablaba del interés propio. Entonces aquí hubo interés propio en aprovechar ese poder que le da la Junta Directiva de MISA. Como sabemos, MISA es una empresa japonesa, ¿no? La Junta estaba en Japón y ese señor estaba en los Estados Unidos. Entonces, la Junta Directiva no observó la amenaza de interés propio que le estaba otorgando a ese señor de darle tantos poderes para manejar la empresa en Norteamérica. Pues en Colombia también pues a veces pasa lo mismo, pues tenemos una empresa en Bogotá y tiene matrices en Cartagena, en Medellín. Pues debemos estar observando, no importa la distancia, enviando auditores, y lo más importante, pues, que no nombremos personas al dedo y que nombremos personas íntegras, con legitimidad, con integridad, que no atenten contra el interés propio, no para el interés de la empresa y el interés
del Estado, que es el fisco. Bueno, me mira como diciendo, tenga piedad de mí. A ver, venga por acá. Debe ser no sufra más. Empiecen por la cola. Dice resumen. A varios les dije, léanse los títulos. Porque pues, si la providencia tiene un resumen, yo me puedo editar la lectura, por lo menos por este ejercicio, de muchísimas páginas, si lo hago bien, del resumen. Esta compañía hoy en día forma parte de un conjunto de empresas que trabajan a nivel mundial. Ahora se me perdió de la que decía. Pero pues Planiza hoy trabaja conjuntamente con la Renault. Por ahí ya la encontraron y yo me lo perdí. Son tres empresas, Mitsubishi, Renault y Nissan. Mitsubishi, Renault y Nissan. Bueno, que esas empresas mantienen pues su identidad, mantienen sus dueños, pero tienen unos contratos de colaboración, de tal manera que la planta de Nissan pues sirve para hacer carros Mitsubishi en un país X y así, se ayudan para salir al otro lado. Bueno, estamos hablando de un caso particular porque la empresa pues finalmente reporta sobre normas japonesas. Una de las bolsas más importantes del mundo es la de Tokio, y si la matriz está allá, pues esas son las normas contables que priman. Ustedes saben que los grupos tienen que consolidar y consolidan llevando su información a las prácticas políticas contables de la matriz. Casi nadie conoce la contabilidad de Japón, porque casi nadie puede leer japonés. Eterno problema de los idiomas. Ellos no tienen un mandato para ordenar la aplicación, perdón la redundancia, obligatoria de normas internacionales. Ellos estudian las normas y emiten un concepto en el cual afirman que es factible o no que una entidad japonesa aplique ciertas normas internacionales. Por lo tanto, ellos no cogen y hacen lo de acá, que es coger el libro rojo y fotocopiarlo entero y ya. No, allá van estudiando una por una y van aceptando las que les parecen. A ratos están cerquita, a ratos están lejos. Esta compañía pues hizo algo que es supremamente acostumbrado en el mundo de los negocios a ese nivel. Yo lo puedo decir porque varios años trabajé en una empresa colombiana, pero de propiedad de japoneses. Yo no hablo japonés, pero ellos adoran a los que hablan japonés. O sea, lo primero que una persona tiene que tener si quiere irse a trabajar a Tokio y tal, es hablar japonés. ¿Sí? Aquí en Colombia pues hay cursos de la Embajada de Japón para hablar japonés. ¿Sí? Y ellos viven detrás de las personas que tienen esa habilidad. Y pues el mundo de los japoneses funciona en el plano personal. Es el mundo del honor. Eso uno cree que es mentiras, pero no. Así como en la guerra un soldado se quitaba la vida por no haber podido defender adecuadamente lo que le habían mandado, igual los japoneses se siguen suicidando, o menos grave, siguen renunciando cuando la embargan.
En Japón se ha visto la caída de un emperador y de pues, unos cuantos funcionarios de alto nivel que por nosotros vendrían a ser como ministros. Este señor concentró dos poderes que hay que entender cuáles son. El uno es que él hacía las veces de presidente de la junta directiva. Es lo que se llama un chairman. Y el otro cargo que tenía era que era el CEO, o sea, el gerente general, para ponerlo en expresiones similares, de nosotros. Ahí técnicamente no estamos enfrentados ante una situación de violación del código de ética. Ahí estamos enfrentados a una violación ética de un mandatario. Un mandatario no puede contratar consigo mismo sin autorizaciones especiales. Esa regla que está en muchos países del mundo, en Colombia está desde la aparición del Código de Comercio y fue confirmada por la Ley 222 del año 95. Y este señor, poderoso en el área financiera, pues lograba alterar las cifras de los estados financieros. Es decir, que por eso es que la SED visualiza el problema como una falla en el mundo de la contabilidad y de la auditoría. Pero observen ustedes qué interesante, aquí no salieron a buscar ni al contador ni al auditor. Bueno, ahora les explico por qué no. Este señor actuó basado en la supuesta genialidad de un abogado. El segundo señor que se juzga ahí es el señor Kelly, y el señor Kelly es un abogado admitido en el estado de Indiana. En Estados Unidos usted no puede ejercer sino en el estado que lo admite. Hay 52 estados. Entonces hay un profesional que no puede sino en un estado, otro en 2, otro en 3, alguno un macho en 10, pero es rarísimo encontrar a alguien que pueda ejercer en 52 estados, porque tendría que haber hecho los 52 trámites. Como si aquí en Colombia fuera por departamentos. Imagínense cómo cambiaría el mercado, ¿no? Bueno, entonces basado en eso, esta persona pues aprovechó básicamente para engañar, pero el engaño superior lo realiza a través de la emisión de unos títulos que en Colombia no tenemos, que son esto que se llama ADRs. El ADR lo pudiéramos intentar asimilar a una titularización, una de las tantas operaciones del sector financiero colombiano, que consiste en que usted le entrega a una institución financiera un activo financiero y esa persona, esa entidad, lo desdobla en otros títulos. Yo entrego acciones y la fiduciaria, normalmente es una fiduciaria, hoy en día pues puede ser un banco con sección fiduciaria, ¿no? Esa entidad emite ADRs y sale a venderlos al mercado con todos los trámites del mundo. Eso supone información nueva, supone dictámenes, supone cartas de conformidad auditadas, ¿no? Y sale a vender eso. Entonces, ¿por qué hay que confiar en los ADR? Porque tienen el respaldo del activo que se llama activo subyacente, del activo que se está titularizando. Entonces, este señor convenció a un poco de personas
que era muy bueno comprar ADRs, pero con eso operó en un país distinto. O sea, la Nissan en Japón, él en Estados Unidos, y él termina pensando en unos ADRs que potencialmente van a circular en todo el mundo, no solo en el mercado norteamericano. Por lo tanto, cada vez que una persona compró un ADR, lo hizo pensando en el valor y en las perspectivas de las acciones, activos subyacentes. Y si la información del activo subyacente era mentirosa, pues consecuentemente la información para comprar ADRs no era adecuada. Bueno, a este señor, después de todos esos años, lo cogieron. Y este señor, ¿qué hizo? ¿Cómo reaccionó él en frente de ese problema? ¿Sí? Y resulta que aquí desde el principio nos cuentan que cuando a ese señor le dijeron venga para acá, el señor dijo negociemos. Aquí en Colombia ya existe eso en algunos campos de nuestra legislación, por ejemplo en el derecho de la competencia en el mercado. Negociemos. Y entonces se llega a un acuerdo entre las dos entidades donde el supuesto investigado no reconoce su responsabilidad, pero se compromete a que para no seguir siendo investigado va a pagar una indemnización en plata constante y sonante, y eso no tiene plazos. Entonces el señor sale y dice, no me escarbe, yo reconozco que yo he hecho todas esas maldades, negociemos. Y entonces lo que ustedes están viendo acá es una providencia que le indica los hallazgos y le pone final a la actuación y desiste de lo que previamente había ordenado la SEC, pues que eran unas correcciones en este caso. Aquí, ¿con qué se estrellaron? Se estrellaron contra una cosa que ustedes todos conocen que se llama el riesgo moral. Es decir, si usted pone un agente a administrar un patrimonio y lo llena de unos poderes escritos o simplemente entendidos supremamente grandes, esa persona va a aprovechar ese poder en su propio beneficio y en el beneficio de terceros. En una investigación reciente que leí, se comprobó que la mayoría de los casos, los administradores celebran contratos con unas compañías de papel y a través de ellas es que sacan la plata que se quieren sacar. No hacen operaciones directas, no son tan tontos de decir, oiga, págueme $10 millones por día. Sí, y entonces ya pues el desfalco es, imagínense al mes. No, ellos hacen un contrato de los 1000 y un contrato que se puede hacer, contratos de suministros de bienes o de suministros de servicios, y allá pues hablan de unos objetos y hablan de unas cantidades, y lo interesante es que las cantidades se pagan y los servicios no se reciben. Cuando usted va a mirar esa entidad favorecida, prácticamente el mismo día que se recibe la plata pasa a otro circuito financiero y así se va diluyendo. Con una investigación muy larga, pues generalmente se logra descubrir que por allá en un país lejano, pues la plata finalmente se consolida en cabeza de una persona. Eso es lo que investiga en un país como nosotros la UIAF.
o sea, hacerle seguimiento a las operaciones financieras de cualquier persona. Si usted tiene una tarjeta de crédito, usted ya está en la OIAF. Usted ya lo están siguiendo en los computadores. Si le da por hacer una locura porque se emborracha una noche y se gasta el cupo completo y todo, pues el computador le prende la bandera y ya lo OIAF. Comportamiento no esperado del cliente. Comportamiento sospechoso. Entonces, aquí tenemos un caso de manipulación de la información financiera por el preparador, quien es el que está llamado a certificar los estados financieros. Imagínense el cuento, ¿no? Él falsea los estados y después, con toda la tranquilidad, dice que los estados presentan correctamente la situación y cumplen las aserciones. Pues hubo pues mucha ingenuidad, por decirlo de alguna manera. Aquí pues la providencia no alude a eso, pero donde el contador del caso no hubiera escrito preocupado, al contador del caso le van a abrir una investigación en los Estados Unidos, otro organismo. Y si los auditores tampoco hubieran llamado la atención, pues a los auditores también les van a abrir otro proceso, cada uno por lo suyo, en los Estados Unidos. ¿En qué termina el problema? Entonces usted se puede ir allá hasta el final, después de todo el análisis que van haciendo de todas las cosas y las violaciones, y así por encima a este señor, pues además de declararlo culpable, de regañarlo, lo ponen a pagar la abogada de 15 millones de dólares, ¿sí?, que deben ser entregados al Tesoro de los Estados Unidos. No como acá, que a veces la multa entra al Tesoro de la misma entidad que la pone, porque pues eso genera un sesgo, ¿sí? Y pues bueno, hay todos los sistemas habidos y por haber, a través de los cuales usted puede pagar electrónicamente, ¿sí? Y pues obviamente a efectos de las entidades en bolsa, pues este señor no va a poder nunca jamás volver a las entidades en bolsa, aun cuando él no haya sido propiamente declarado culpable por haber acudido a un procedimiento que consiste en reconocer que la investigación no le es aconsejable y pagar una suma para no ser investigado. Eso en plata blanca el mercado lo entiende como que era culpable y que se aprovechó de una regulación legal. ¿Preguntas? ¿Cuántos casos hay en Colombia de estos? Montones de casos en empresas pymes, donde los contadores están disque felices porque le dicen a uno, pero yo no firmé nada. Yo dije cosas, pero yo todo lo hablé, yo no firmé nada. No existe nada que pueda decir que el contador dijo o no dijo. Como si es que se necesitara que uno actuara por escrito. No. Si usted actuó oralmente, también puede ser objeto de responsabilidad, y ustedes no deben olvidar que a partir de la ley 222 de 1995, cualquier asesor
abogado, tributarista, contador, financiero, cualquier asesor que intervenga en la preparación de la información financiera es responsable por la información financiera preparada al influjo de sus consejos.